De las 10 de la mañana, seguimos en Código Baires hasta las 12 del mediodía y, a ver, una situación, ¿no? Esta de esta entrega, este crédito, este préstamo político, esta intención de alguna manera del gobierno de Javier Milei, del gobierno de Donald Trump, que replica una circunstancia que ya atravesó la Argentina. Una circunstancia que ya atravesó la Argentina. Porque ya vivimos un crédito político, no un crédito político, un crédito electoral, un crédito para que alguien gane las elecciones. Alguien tuiteó en referencia a el mensaje de Donald Trump: despertate, Donald, wake up. Ya lo hiciste con Macri, ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. ¿Quién lo tuiteó? El expresidente de la izquierda radical, dice Trump, de Argentina, Alberto Fernández, a quien tenemos en línea para charlar con nosotros. Alberto, un placer escucharte. Maxi Pérez te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. No te tenía... Te aviso por las dudas que tengamos algún problema de conexión. No sé si ustedes me están viendo, pero yo no te puedo ver. Te estamos viendo perfectamente, sí. Por el funcionamiento no me vas a ver, pero... perfecto. Que me escuche perfectamente. No te veo con el fusil listo para bajar de Sierra Maestra, para volver a intentar la revolución, ¿no? Porque en la consideración de estas últimas semanas parece que tu gobierno era equiparable al gobierno castrista, ¿no? Digo, la extrema izquierda. No, claro. En verdad me llamó izquierdista radicalizado. Eso es la traducción exacta. Claro. A mí me causa, con franqueza me causa mucha gracia porque, por sobre todas las cosas, soy peronista. La verdad es que internamente algunos me llaman tibio y moderado, y para Trump soy un izquierdista radicalizado, cosa que es muy posible, porque el problema es que Trump es un extremista de derecha, con lo cual todo lo que está al extremo de la derecha debe ser izquierdista radicalizado para él. Entonces, pero no importa, la verdad es que a mí lo que me preocupa mucho es la desconexión de Trump con la realidad. Yo no sé quién le informó a Trump, porque yo no sé si ustedes escucharon, pero Trump convocó a los argentinos a reelegir a Milei cuando faltan 2 años para que llegue ese momento de decisión ciudadana. O sea, alguien le dijo, mira, está enfrentando una elección, ha perdido una elección, tiene que ganar la elección, necesita nuestro apoyo, vamos a darle plata otra vez para que la Argentina se endeude y él con ese dinero pueda sostener un dólar que no vale lo que vale. Y sí. Bueno, dijo la cantidad de disparates que dijo, ¿no? Habló de la necesidad de que sigan las políticas de Milei, sin advertir que acaba de ser derrotado brutalmente en la provincia que produce más del 40% del Producto Bruto argentino y donde está el 38% del electorado argentino. O sea, acaba de ser derrotado ahí. ¿Y por qué? Y por las políticas que está aplicando. Claro. Pero lo que te está diciendo es, bueno, vamos a darte más dinero para que vos sigas haciendo esas políticas desastrosas que la gente rechaza y así puedas ganar. Bueno, yo creo que está haciendo una pésima inversión, creo que no ha medido adecuadamente. Vos lo que ves, Alberto, es que se está reeditando el préstamo electoral que recibió Mauricio Macri allá por el 2019. El préstamo electoral de Macri, quiero aclarar que no es una construcción mía, porque Claver Carone, que era en ese momento el director del fondo, el representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional, contó en detalle cómo Trump dio la orden para apoyar a Macri que se den 57.000 millones de dólares, creo que eran, 57.000 millones de dólares en un préstamo que fue el préstamo más grande que el Fondo Monetario le ha dado a un país en su historia.
Y lo que le está pasando a Milei ahora, que recurre al Tesoro de los Estados Unidos, porque ya no existe ninguna posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional le dé un centavo más a Milei, porque claramente tocó fondo. Y esto que está haciendo con la quita de las retenciones hasta que pase la elección, esta es la verdad, hasta que pase la elección, es un tiro en la cabeza, porque les cuento cómo funciona. Ya lo vivimos además, ¿eh? Sí, sí, claro. Funciona así. Los exportadores venden, reciben divisas, liquidan las divisas, es decir, le venden las divisas al Banco Central, el Banco Central les devuelve pesos, con esos pesos se dan vuelta, compran dólares, porque ya saben que después del 31 de octubre va a haber una devaluación. Claro. Y hacen la diferencia. Es tremendo la lógica económica que están aplicando. Entonces, lo que me parece, yo quiero aclarar, estoy hablando por la experiencia que tuve, por la experiencia de un gobierno que además creo que se han ocupado de maltratarlo, de descalificarlo, y que en verdad gobernó en el peor momento de la historia argentina, en años donde sucesivamente apareció una catástrofe nueva, pero que ni por ventura dejó estos resultados, ¿no? Que tuvo otra lógica, claramente tuvo otra lógica, y porque me parece que la Argentina debe recuperar esa lógica. No, sin dudas. Además, los contrastes de los indicadores económicos son brutales, ¿no? Porque si bien en el primer tramo del gobierno de Javier Milei podía exhibir, ¿no?, alguna diferencia, una baja por ahí importante de la inflación, con el último tramo, ¿no? Sobre todo si considera los últimos 2 meses de tu gestión, pero después con el correr de los meses, el comparativo 2024 con 2023 era desfavorable, y el del 2025 ni te cuento, ¿no? Realmente... Hay datos que... Voy a dejar el tema inflacionario, hacerme acordar para el final, para que hagamos una reflexión en conjunto. El primer dato es, nosotros, con Gabriel Catopodis en el Ministerio de Obras Públicas, hicimos 7.380, creo, obras públicas, de las cuales terminamos 3.800 obras públicas. Empezamos y terminamos 3.800 obras públicas. Además, hicimos y entregamos, construimos y entregamos 144.000 viviendas y dejamos 95.000 viviendas con un avance de construcción superior al 80%. Eso lo paró el gobierno de Milei. O sea que hay 95.000 familias argentinas que podrían tener una casa si Milei hubiera terminado el 20% de las casas que quedaban por hacer. Si vos tenés en consideración la economía macro, salvo en el año 2020, que fue el año de la pandemia, la industria argentina creció en el año 2021, en el año 2022 y en el año 2023. Y en el año 2021 y 2022 creció la economía fuertemente, y en el año 2023 no crecimos porque tuvimos la peor sequía del mundo. Ahora, esa sequía que nos generó que padecimos la falta de ingresos de dólares. Eso fue un serio problema, porque como no se vendían, no se producían, no se vendían al exterior soja, ni maíz, ni trigo, o se vendió mucho menos, mejor dicho, entonces fue una pérdida para el erario público enorme, enorme. Y vos mirás el presupuesto que mandó Milei, te vas a encontrar un detalle donde dice lo catastrófico que fue para la economía argentina el efecto de la sequía. Lo dice Milei, no lo digo yo, lo catastrófico. Habla de una pérdida de 15.000 millones de dólares. Lo catastrófico que fue. Ahora, si además tenés en cuenta que vamos a ir al tema de la inflación que te había dicho inicialmente. Si vos miras los últimos 12 meses de inflación de Milei, ¿sabés cuánto te da? Te da 33,5%. 33,5%. Esto medido de septiembre
a agosto, de septiembre del año pasado a agosto de Agosto este de este año, año. los últimos 12 meses. 33,5. ¿Sabés cuál es la inflación de todo el año 2020 que tuvimos nosotros con la pandemia? Con la pandemia, habiendo pagado el IFE a 9 Claro, millones de personas, habiendo pagado el sueldo de los trabajadores de empresas privadas, que en total fueron casi 3 millones de trabajadores. ¿Sabés cuál fue la inflación de ese año? 36%. ¿Qué te quiero remarcar con esto? Que lo que Milei ha generado es una recesión tan enorme como la recesión global que yo padecí con la con la pandemia. pandemia, sin dudas. Eso te Sin, quiero marcar. sin Eso dudas. quiero marcar. Y esos datos no afloran porque hay un sistema mediático que, por cuestiones ideológicas, por reacción a nosotros o por la causa que sea, sigue callando estas verdades. Claro. Cuando el otro día Milei, perdón, Axel Kicillof en su discurso después de la elección dijo nos robaron 12 millones de Ujú. pesos. Esos 12 millones de pesos se los había dado yo en mi gobierno, a la provincia que más lo necesitaba, porque hay que hablar claramente. La provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación en favor de las provincias del norte, cuando Alfonsín pensó que de ese modo, las provincias del norte iban a parar la migración hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces se Sí, decía sí. que Algo eliminamos que no esos 8 puntos. porque hay que Claro, aclarar que no ocurrió, que el conurbano siguió claro, creciendo con exacto. la migración interna, a pesar de que los Creció, recursos creció, siguieron. perdió la plata y la migración Claro, siguió indiscriminadamente. claro. Entonces, y aumentando progresivamente. Entonces, la provincia, claro que lo necesita. Y la quita que hizo Milei a la provincia de Buenos Aires es un daño Pero no, es criminal. inconmensurable. Alberto, ¿cómo ves el cierre sistemático de organismos sensibles? Mal, El mal, INTA, el mal, INTI. mal, lo veo definitivamente mal. Lo veo mal porque, pero claro, es que los argentinos han votado, o hemos votado, pues soy argentino también yo no lo voté, obviamente, pero muchos argentinos han votado para que conduzca el Estado a alguien que cree que hay que destruir el Estado. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo veo lo que está pasando en el Garrahan, veo lo que está pasando en las universidades. Universidades, un dato. Durante todo nuestro mandato, el presupuesto universitario creció. El presupuesto en ciencia y tecnología creció. Eh, las intervenciones de obras públicas en edificios universitarios fueron 167 en todo el país. Nosotros construimos el edificio de la Universidad de Tierra del Fuego, el edificio de farmacia y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Misiones. Hicimos un montón de cosas en todo el país. Te puse un extremo y el otro, ¿no? En todo el país. Hicimos en la Universidad de San Martín 2 pabellones que estaban abandonados y los construimos y quedaron impresionantes, donde que funcionan a full, porque nosotros realmente creemos que la universidad pública es central para el desarrollo argentino. Ahora, nosotros hicimos 167 intervenciones arquitectónicas. Macri hizo una y Milei hizo 0. Claro. Es muy distinto lo que está pasando con el Garrahan, es insostenible. 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 O sea, acá las cosas pasan y pasan y pasan, pero la verdad es que le han dado el Ministerio de Salud a un gerente de la medicina prepaga. La medicina prepaga, lo sabemos todos los argentinos, pues deben pasar lo mismo que yo, todos los meses nos aumentan las cuotas, todos los meses nos aumentan las cuotas. Y la economía, el negocio de la medicina prepaga no es el dar salud, es un negocio financiero. Y esto nadie lo controla. Y obvio que lo van a controlar si pusieron a la comadreja a cuidar el gallinero. Claro. Obvio que no van a controlar. Bueno, pero Ahora, además hay una lógica de no controlar nada, Alberto. termino con esto. Sí. De ese señor depende el ANMAT. Y resulta que el ANMAT ve cómo se mueren 100 personas por un medicamento por una partida de medicamento que autorizó y no pasa nada. Y no tiene nada que responder.
Te echaron la culpa a vos también, de eso. Dijeron, Sí, no, pero eso era... no, miren, cada vacuna que entraba en la pandemia, yo tenía que, con la ansiedad natural que tengo, tenía que soportar no, tenía que adecuarme a los tiempos del ANMAT. Y no hubo una vacuna y una partida. Me acuerdo que hubo una partida que vino de Rusia que ANMAT me la devolvió, porque dijo que no estaba en condiciones. Ujú. Y bueno, y yo lo soporté, y yo lo entendí. ¿Qué sé yo? ¿Qué iba a hacer? Si el ANMAT me lo decía, tenía que hacerlo. O sea, lo prioritario era cuidar que la salud estuviera a salvo y no que las vacunas funcionaran adecuadamente. O sea, funcionara adecuadamente, que la gente recibiera vacunas malas. Sí, No era claro, claro. era que recibiera vacunas que estuvieran en condiciones. Entonces, acá, perdón, todo lo que hicimos en materia de género, que con una formidable operación mediática me convirtieron a mí en un golpeador de mujeres y en un corrupto en el mundo del seguro. Bueno, ahora el fiscal pidió mi desprocesamiento. Pero, por favor, la corrupción existía antes, por favor. Nadie investiga lo que pasaba antes, nadie investiga lo que pasa ahora. Nadie investiga que el diario Clarín, que fue el que promovió todo esto, es dueño de un broker de seguros. Por favor. Entonces, Sí, y no hubo durante tu gobierno ningún funcionario de ningún rango diciendo en ningún audio Alberto Fernández o alguien le llegaba al presidente el 3% de ninguna coima de bueno, ningún lado. que eso nunca ocurrió y nunca dejé que ocurra. Y si ocurrió, fue contra mi voluntad y sin mi conocimiento. Pero la verdad, yo tuve ministros maravillosos, realmente, que yo he respetado mucho y respeto mucho, y que han actuado con total honestidad. Y yo no tengo nada que decir de ellos, nada que decir, nada que decir. Lo que digo es que las cosas que hoy se ven en el PAMI nunca me pasaron. Lo que pasaba en el PAMI cuando estuvimos nosotros, donde Luana Volnovich hizo una extraordinaria gestión, eh, era que en realidad le evitamos a los jubilados a pagar sus medicamentos. Sí, claro. Les evitamos que paguen sus medicamentos. Y ustedes dirán, ¿pero eso de qué sirve? ¿Saben qué significan los medicamentos en los ingresos de un jubilado? Aproximadamente en aquel momento era el 32% de sus ingresos. Con lo cual fue un aumento indirecto del 32% a los jubilados. Dinero que tenían ellos destinados para gastar en medicamentos, sí, en Sí, el medicamentos, ahora medicamento, lo pero pueden usar gastaban para otra en otra cosa. cosa. Ahora lo pueden usar para otra Con un cosa. agregado, Alberto, esto me lo han confiado empresarios del sector, de la medicina prepaga, de obras sociales, prestadores, farmacéuticos. Lo voy a decir a grosso modo, gorilas, de eso que se le ven los pelos Sí, a la sí. distancia, teniendo Sí. que reconocer, la verdad que nunca tuvimos una cadencia de pagos tan ordenada y tan prolija como la que estamos teniendo ahora bajo la gestión de Luana. Esto fue así, nosotros lo contamos en su Claro que fue momento. así. Y perdón, y lo mismo fue en el Andís, tan de moda ahora que se habla tanto. En el Andés nosotros no tuvimos demora con los prestadores. Y discutíamos cada peso con los Claro. prestadores. Y cotejábamos, algo que evidentemente no pasa ahora, los precios que se pagaban en salud, en el PAMI, en los grandes compradores de medicamentos, con los que se pagaban en el Andís. Y no pasó nada de eso. Cuando yo llegué al gobierno, el Andís fue creado por Macri, que puso al frente a Gabriela Michetti, Ujú. que además era una persona con una discapacidad. Había 140.000 pensiones por invalidez paralizadas, sin razón. Y nosotros le dimos curso y esas 140.000 prácticamente todas fueron aprobadas. No es que tuvieron un curso automático, fueron analizadas y las que correspondían se otorgaron. Y después dimos otras tantas. Pero ¿quién piensa en la Argentina que esa pensión por invalidez es un negocio político de alguien? Porque además estamos hablando de pensiones que a duras penas les permiten comprar la medicación que No, necesitan claro. o el tratamiento que necesitan. No estamos hablando de sumas millonarias, ¿eh? No
No estamos hablando de eso, es lo mínimo e indispensable que necesitan. Eh, Yo creo que todas esas cosas en algún momento va a haber que revisarlas, Sin dudas, sin porque dudas. son valores enormes. Todo esto ocurrió en un contexto. Ortega y Gasset solía decir que el hombre era el hombre y sus circunstancias. Bueno, las circunstancias que a mí me tocaron vivir fue de un país virtualmente en default, producto de esa deuda que Argentina tomó porque Trump mandó al Fondo Monetario que le entreguen 57.000 millones de dólares a Macri. Toda esa deuda la heredé yo. Tuve que manejarla, tuve que renegociarla. En mi negociación conseguí que el fondo no me impusiera límites de gasto para la obra pública, para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología. Estos 4 puntos no podían ser objeto de cuestionamiento sobre el gasto porque para mí no eran gastos, eran inversiones. Después viene la pandemia. Al día 99 empieza la pandemia en Argentina. Nadie tiene noción de lo que fue la pandemia. Nadie realmente. El otro día, en un programa de streaming, un chico me preguntaba cómo me sentía yo con los 130.000 muertos por la pandemia. Bueno, nadie se siente bien con una muerta, no con 130.000, con una muerta. Pero le pregunté, ¿vos sabés cuánta gente se contagió en la Argentina? Y el chico, que era muy crítico, me dijo, sí, 1,5 millones de personas. ¿Vos sabés cuántas personas se contagiaron en Argentina? 11 millones de personas. Quiere decir que entre el enorme trabajo de la salud pública, los médicos y médicas a los que siempre estaré agradecidos, los enfermeros y enfermeras a los que siempre estaré agradecidos, los terapistas, los kinesiólogos, todo el personal de salud, al gobierno ruso que nos mandó vacunas, al gobierno chino que nos mandó vacunas, a las empresas americanas que nos terminaron vendiendo vacunas, a todos estaremos agradecidos siempre. La realidad es que el sistema sanitario argentino, que además tuvimos que recomponer porque estaba destruido, nosotros nos olvidamos rápidamente, pero el sarampión había vuelto a ser una enfermedad en Argentina porque habían dejado vencer las vacunas del sarampión. Entonces, nosotros salvamos la vida de 10.850.000 argentinos. Ese es el dato. Ese es el dato que nadie cuenta. Te tocó lidiar con un Congreso por momentos adverso, y te quiero preguntar cómo ves el escenario legislativo en estos momentos en los cuales el gobierno avanza hacia una toma de deuda que busca justamente evitar saltear pasar por el Congreso Nacional. Bueno, yo escribí un artículo y salió publicado hace un tiempo en el diario Perfil, cuando le concedieron a Milei la facultad de tomar más deuda. En verdad, el gobierno futuro podría repudiar ese crédito, porque nosotros mandamos al Congreso una ley que se aprobó y, reglamentando el artículo de la Constitución Nacional, dice claramente que el Poder Ejecutivo Nacional no puede endeudarse sin la autorización del Congreso. Lo dice claramente. Y esa ley no se derogó. Esa ley está vigente. Por lo tanto, yo creo que en el futuro esto sí lo tenemos que revisar, porque si esa ley está vigente, entonces todo lo que se está haciendo está fuera de la ley. Todo lo que se está haciendo está fuera de la ley. Y ahí creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Esa ley no se derogó. Se le otorgaron a Milei unas facultades, enorme error de quienes lo hicieron, pero bueno, ahora no está pasando eso. No tiene facultades para tomar supuesto crédito, swap, no sé qué le va a dar Trump a este señor. ¿Debería actuar la justicia en un primer momento para declarar justamente inconstitucional? No sé si inconstitucional, ilegal en tanto que no se derogó. No, yo soy de la idea de que la justicia
A la justicia hay que sacarla de la política, porque la justicia en la política está haciendo estragos. Está haciendo estragos. Lo ha hecho con Cristina, lo está haciendo conmigo, y mañana lo hará con Milei, seguramente. Está haciendo estragos, estragos. Entonces, lo mejor es que la justicia, estos temas no terminen en la justicia. Yo lo denuncié a Macri hace 4 años por los peajes, Ujú. por la forma en que tomó la deuda. Y hasta el día de hoy, por el correo argentino. Y hasta el día de hoy no pasa nada. No pasa nada. Mencionaste a Cristina. ¿Tenés algún tipo de diálogo o de contacto? No he hablado con ella. ¿Considerás de todas maneras que hoy es una condenada Yo lo sin... dije, yo de esta causa vengo hablando antes de que yo volviera a hablar con Cristina en el año 2016. Ujú. Esta causa es un escándalo, es una vergüenza. Y lo más vergonzoso es que la involucren a Cristina. Por esta causa creo que fui el primero en hablar. Y no me voy a decir, por más allá de que pueda tener alguna diferencia con Cristina, no es importante eso. Si un inocente está preso, uno debe reaccionar porque un inocente está preso, más allá de cómo piense el inocente. Y Cristina es una persona en esta causa que no tiene nada que ver y que está presa solamente porque es Cristina. Y es una persona inocente. Y han aplicado una serie de interpretaciones teóricas, han aplicado una teoría que en el derecho penal estudiamos mucho, que se llama la teoría de la imputación objetiva, y la han entendido de un modo absurdo, y llevado a la responsabilidad de límites insospechados. O sea, pensar que un presidente de la nación tiene algo que ver con una licitación, que resuelve una licitación, es un error garrafal. El presidente de la nación en su vida ve una licitación. Claro. No ve una licitación de obra pública, mucho menos de un contrato de seguros. Es todo un disparate. Todo es un disparate. Pero bueno, yo lo que creo que lo que hace falta acá es un acuerdo de fuerzas políticas para decir basta. Basta. Y si una debilidad tiene la democracia argentina, es lo que yo llamo convivencia democrática, ¿no? Donde seguramente cuando termino de hablar yo de esto me aparecen 1.500, 2.000 trolls libertarios que me dicen callate, golpeador de mujeres, ladrón de seguros, las cosas que me dicen. Y bueno, y así empiezan los otros a contestar y vivimos siempre en esta disputa. Ahora, lo que nadie entiende es que en realidad todas estas cosas las paga el pueblo argentino. Claro. No las paga Milei, no las paga Alberto Fernández, no, las paga el pueblo argentino. Las paga el pueblo argentino. Y entonces, ¿el pueblo argentino dónde está representado? En el Congreso. Es el Congreso que tiene que tomar medidas. Es el Congreso que, como está haciendo últimamente, y creo que lo está haciendo muy bien, le está poniendo límites, insistiendo con leyes que Milei ha vetado. Bueno, tiene que ponerle límites expresos con otras cosas. ¿Te sentiste en algún momento reivindicado en torno a Vicentín después de cómo se dio el proceso? Es que con Vicentín yo lo expliqué muchas veces, pero también se construyó un relato que es falso. Es falso. Cuando yo avancé sobre Vicentín, el escenario que tenía sobre Vicentín era un escenario distinto al que efectivamente fue. Claro. O sea, la documentación que me habían traído era un escenario definitivamente distinto al que en los hechos después terminé encontrando. Y lo que me terminé dando cuenta es que cuando uno expropia una empresa, no es que se la lleva, tiene que pagarla. O sea, cuando Cristina expropió el 51% de YPF, pagó el 51% de YPF. Claro. No es que no lo pagó, lo pagó. Pero cuando uno expropia una empresa, tiene que pagarlo. Y lo que yo me estaba dando cuenta es que expropiando la empresa le estaba pagando a unos personajes que habían hecho un entramado de sociedades fantasmas para lavar dinero, para estafar al Estado, no pagando impuestos, para estafar al Estado no pagándole los préstamos que había recibido, los créditos que había recibido. Y dije, no, yo no puedo usar la plata del erario público para esto. No puedo. Y muchos entendieron que lo de Vicentín era una bandera política, no era algo que podía convenirnos o no. Y después nos dimos cuenta que no nos convenía, Claro. porque lo único que nos hacía era hacer gastar mucha plata y favorecer a los que ahora
están siendo perseguidos por la justicia. Sin dudas, y quedó claro, ¿no? Que bien estaba que sean perseguidos. Alberto. Pero aún así, perdón, Sí, pero aún así yo ordené que sigamos adelante con el proceso de Crown Down. sí, sí, claro. O sea que no es que me desentendí, ¿eh? No, no. Lo seguí haciendo. Eso quedó claro. Alberto, un placer, gracias por estos minutos. A ustedes gracias, adiós. Un fuerte abrazo. Alberto Fernández, expresidente de la República Argentina, de todo, en esta charla que arrancó para explicar cómo se repite esta historia cíclica con otro crédito electoral, como el que le tocó soportar, ¿no? Cuando competía contra Mauricio Macri.